Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Fundamentos de Administración. En esta sesión vamos a concentrarnos en analizar y profundizar un poco más las herramientas que tenemos en la organización. Vamos a empezar en este caso con estructura organizacional. Esto se refiere a la forma en que se juntan y reorganizan las actividades de la organización, sobre las relaciones entre los altos mandos y los colaboradores o ejecutivos. Muy interesante esto, cómo nosotros tenemos que de alguna forma reorganizar, juntar, pero para esto tenemos que identificar qué actividades realiza la organización y en base a eso vamos agrupando o juntando diferentes actividades. Estas actividades de por sí van a ser encargadas a diferentes colaboradores y van a tener que ser supervisados por algunos ejecutivos. Es decir, son las diferentes maneras en que se puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar el logro de los objetivos, luego de su coordinación. Vamos a ver que este conjunto de actividades puede ser agrupado o dividido de diferentes formas. A veces pensamos que la única forma en que puede ser dividido es a través de la similitud que tenemos en relación a alguna ciencia, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se refiere a temas de llevado de cuentas tiene que pasar al área contable, ¿correcto? Esa podría ser una forma clásica de poder organizar la información o la empresa. Pero nos vamos a dar cuenta que hay otras formas y otras técnicas que nos van a permitir tener una mejor organización en base al tamaño, en base al crecimiento, en base a las prioridades que tenga la empresa. Algunos autores definen la estructura organizacional como el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. Claramente, este concepto de Henry Mitzenberg en 1984 nos plantea que hay un conjunto de formas, no solamente una, en que vamos a dividir todo este conjunto de trabajo que tenemos asignado y lo vamos a repartir en diferentes tareas. Pero estas tareas no pueden permanecer aisladas, tiene que haber una coordinación entre ellas. Por tal motivo, el hecho que separemos a un grupo de tareas en departamentos o en áreas no significa que deben de permanecer aisladas. Tenemos que ver la forma en que estos grupos se empiecen a coordinar. También, por ejemplo, Strategor en 1988 nos dice, son el conjunto de las funciones y las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad. Es muy interesante este concepto porque no solamente habla de funciones, sino también especifica las relaciones. Ahora nos habla de que estas son formalmente definidas. Hemos conversado anteriormente que también existe un grado de informalidad en cualquier empresa. Pero estas, de alguna forma, funciones y relaciones que están de manera formal establecidas, deben de ser asignadas a una unidad o a un área y deben de también cumplirlas, es decir, cumplir con esas funciones, porque son asignadas de manera formal, pero también tiene que conversarse sobre cómo se va a comunicar cada área entre sí, ¿correcto? Cuando se habla de estructura organizacional, siempre va asociado el concepto de diseño organizacional. Por tal motivo, cuando nosotros tratamos de empezar a analizar la mejor estructura para nuestra organización, claramente tenemos que utilizar los instrumentos de diseño. Y en este caso, como hemos visto, el organigrama es un instrumento o una herramienta muy importante para poder entender más rápido cómo está estructurada nuestra empresa. A través de este diseño exitoso de la estructura, la empresa va a buscar lograr la eficiencia y la eficacia. Toda empresa busca concretar objetivos. Toda empresa busca mantener o usar sus recursos de mejor forma. Por tal motivo, la estructura organizacional va a permitir alcanzar estos dos objetivos. Recuerden que ningún organigrama es perfecto. Conforme vamos viendo el propio funcionamiento de nuestra empresa, debemos ir puliendo este organigrama, identificando, por ejemplo, en qué áreas hay sobrecarga de trabajo,
qué departamentos nuevos necesitamos que aparezcan, etcétera. Claramente, en base a este diagrama o este organigrama, vamos a poder ver cómo es que la empresa en sí está estructurada, sus piezas claves. Y si en caso faltasen algunas piezas claves como nuevas áreas, el organigrama tiene que pasar a una actualización. Pero lo que nunca se debe perder de objetivo es que la empresa tiene que alcanzar sus objetivos, tiene que lograrlos alcanzar. Y el organigrama es es la forma en que nosotros vamos a poder alcanzar esos objetivos. Chiavenato, por ejemplo, en el 2007 nos dice, señala que el diseño organizacional es un proceso planificado de modificaciones culturales y estructurales que visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías sociales de manera tal que la organización queda habilitada para diagnosticar, planificar e implementar esas modificaciones con asistencia de un consultor. Claramente nosotros, al tener ya nuestro organigrama o nuestra estructura de nuestra empresa, recién vamos a poder ejecutar, ¿no? Una serie de planes, y estos planes obviamente van a estar alineados a un objetivo, y obviamente con esta organización que da soporte a todas estas actividades, vamos a poderlos alcanzar. También nos dice que es un esfuerzo educacional complejo, destinado a cambiar las actitudes, los valores, los comportamientos y la estructura de la organización, de modo que ésta pueda adaptarse mejor a las nuevas coyunturas, mercados, tecnologías, problemas y desafíos que surgen constantemente. Claramente aquí nos dice que la propia estructura organizacional es un esfuerzo constante, un esfuerzo donde vamos a generar bastante aprendizaje. ¿Por qué? Porque no hay nada fijo. Sabemos que actualmente las empresas cambian de una manera más dinámica que antes, porque el mercado cada vez es más competitivo. Por tal motivo, si nos aferramos a una estructura y no somos flexibles al cambio, obviamente esta estructura en vez de ser un apoyo, va a empezar a ser un limitante. Claramente tenemos que adaptarnos a estas nuevas coyunturas, a estas nuevas tecnologías, a los nuevos problemas y desafíos que se presentan en la empresa. Por tal motivo, tenemos que tal vez dividir áreas, tenemos que juntarlas, tenemos que crear nuevas subáreas, tal vez de una manera no permanente, pero sí claramente tiene que ver que esta estructura está enfocada hacia poder alcanzar estos objetivos. Basándose entonces en Chavenato, podemos señalar que el diseño organizacional va a presentar cuatro requisitos. Claramente, si nosotros queremos hacer un correcto diseño organizacional, tenemos que cumplir con estos requisitos. Como estructura básica, se determina la especialización horizontal, denominada departamentalización. Ejemplos, departamento de finanzas, recursos humanos, ventas, y la especialización vertical, designada como jerarquía. Por ejemplo, una jerarquía podría ser el gerente, subgerente, especialista, analista, supervisor, operario. Claramente esta estructura tiene que de alguna forma expresar estas dos especializaciones, tanto horizontal como vertical. En la horizontal tenemos que ver claramente las áreas que tienen una misma jerarquía y también tenemos que ver los supervisores. En este caso, quién es el jefe de quién, ¿correcto? ¿Quién va a informar a qué jefatura? También otro requisito importante es como mecanismo de operación. A través del desarrollo de descripciones de cargo, manuales, procedimientos estándar, se determina qué miembros de la empresa ejercen ciertos roles y cuáles serán sus tareas. Muy aparte de definir esta estructura organizacional, tenemos que especificar qué cosas va a hacer cada puesto, qué cargos va a tener, cuáles van a ser sus procedimientos, y en sí esto va a ayudar a entender bien que cada puesto en la empresa tiene un lugar y cada puesto sabe qué es lo que tiene que hacer. Un tercer requerimiento sería como mecanismo para la toma de decisiones. Determina el proceso a seguir para la toma de una decisión, buscando la concordancia entre un área determinada y los objetivos estratégicos de la organización. Aquí la repartición del poder, la autoridad y la responsabilidad son la base, permitiendo a cada colaborador saber quién es su jefatura directa. Es muy importante que identifiquemos que hay un conjunto de decisiones que se van a dar en la empresa.
Por ejemplo, nosotros podríamos tener un organigrama, como este, por ejemplo, y claramente, según el nivel, vamos a tener que tomar ciertas decisiones. Pero hay decisiones que en sí no deben de dejarse tomar en este punto o en esta jefatura. Porque supongamos que esto empieza a escalar, cosas que realmente son ejecutadas en esta parte, y de aquí empieza a escalar a la gerencia, claramente el puesto mayor va a ser saturado. Consecuentemente hay decisiones que deben ser ejecutadas en su mismo nivel, porque podría ocasionar cuellos de botella o podría ocasionar saturación de trabajo. Y sabemos que la saturación de trabajo lo único que hace es generar errores o tomar malas decisiones. Por ese motivo hay que identificar bien qué decisiones deben ser tomadas en cada nivel. Y por ejemplo, a una determinada situación nueva que siempre se presenta, a un determinado problema, que no tengamos claro qué acciones debemos de tomar porque no hay un procedimiento para este problema, claramente esto debe ser escalado al nivel superior, para que en base a una coordinación entre ambas jefaturas se tome una mejor decisión. Como mecanismo de coordinación se busca agrupar a las distintas áreas de la empresa, cada una orientada en sus objetivos, hacia un fin común, obteniendo sinergias de esta unión. La suma de todos los esfuerzos es mayor que la suma de los esfuerzos de cada área por separado. Aquí se presenta de manera clara la interdependencia que existe entre cada área y cómo los esfuerzos de una de ellas afecta al resto. Es muy importante que en base a la nueva organización que vamos planteando en la empresa, siempre se mida el rendimiento. De por sí tenemos que ser una empresa que sea productiva, que sea dinámica, pero a veces notamos que ciertas decisiones de cambiar a veces la estructura organizacional provocan todo lo contrario, y esto es en sí una mala decisión. Tenemos que entender de que todo cambio en la estructura organizacional es porque nos tenemos que volver más eficientes y más eficaces, y no lo contrario. Por tal motivo hay que ver a qué se debe. Si es un problema de comunicación, un problema de coordinación, un problema que no está llegando los informes como es adecuado, etc. Empezar a indagar y a investigar sobre esos puntos y decidir si realmente la estructura organizacional que tenemos está haciendo sinergia, porque no podemos decir que solamente uno más uno es dos, tenemos que lograr una mayor productividad, tenemos que hacer que esto sea más dinámico, que todas las áreas de alguna forma produzcan más cosas juntas que como lo harían separadas.